sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas, el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya, esa no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta y la esperanza de su ardor sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte en camino, sin más demora ponte en medio de ellos y brillar en tu fe de caminante, mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando. Tu amor de acompañante será el signo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Queridos hermanos, bienvenidos a esta nueva edición de este siglo en camino. Hoy juntos queremos hacer esa mirada, esa memoria agradecida de todo nuestro camino pastoral diocesano, de ese proceso de planificación. Así que te invitamos a que te quedes junto con nosotros, a que dispongas tu corazón para juntos hacer esta historia de salvación, una oración, y que el Señor nos vaya iluminando, nos vaya mostrando a todos juntos esa experiencia tan grande de ser iglesia, de ser pueblo de Dios. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje, un barro dócil que confía en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al soplo, lo nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos,
sos el barro que formó, vos sos el barro que amó. Seguimos haciendo camino y este ciclo, en este día, como decíamos hoy al comienzo, en la presentación de nuestro programa, queremos hablar de este proceso de planificación diocesano que nos llevó luego al plan diocesano de pastoral y a ese camino que seguimos haciendo juntos. Queremos volver un poco a los orígenes de lo que fue todo este proceso. Así que le voy a pedir en primer lugar, aquí nos acompañan quienes fueron y siguen siendo algunos integrantes de ese equipo que fue animando todo este caminar, así que le vamos a pedir que se presenten. La tenemos aquí en primer lugar a la señora. Mi nombre es Nora Enríquez. Padre Marcelo Charles Mengión. Y soy Yolanda Peña. Y lo primero que queremos juntos desandar es ir viendo cómo fue surgiendo, cómo se fue viendo la necesidad, el porqué de iniciar este camino de planificación diocesana en el tiempo, seguramente allá por el año 2000, en el entorno del jubileo quizás, que nos cuenten un poquito de dónde fue madurando esta decisión de nuestra diócesis de emprender este camino. Sí, hay una prehistoria, podríamos decir, reciente, que es respecto a las líneas pastorales de la nueva evangelización, una consulta amplia al pueblo de Dios de la Conferencia Episcopal Argentina. Ahí hicimos un intento, en ese tiempo estaba Monseñor Adolfo Gessner, llegamos a hacer una especie de proyecto que no quedó que quedó inconcluso, le llamamos Caminando Juntos precisamente, pero más a nivel de sacerdotes. Después, poco a poco esperábamos un nuevo obispo. Cuando vino Monseñor Cardelli en 98, 99 y 2000, intentamos unas jornadas diocesanas de pastoral, pero así con algunos temas traídos por él, y nos encuentra, digamos así, en una coyuntura a nivel social, político y también nuestra diócesis, que fue la crisis del 2001 y el 2002, y ahí se empezó, digamos, fuertemente a decir que teníamos que, además de por nuestra fundamento de la fe y por ser comunidad eclesial, teníamos que hacer algo en conjunto más serio. Entonces, por allá por el 25 de mayo más o menos del 2002 se toma una decisión de emprender un camino de planificación participativa. ¿Cuál fue el espíritu que fue animando todo este proceso? Me acuerdo que había en ese momento, fue en el entorno de esos años, un documento que surgió del episcopado, Una Vida Mar Adentro, que planteaba eso, el espíritu que nos anima. Así que, Yoli, ¿qué nos podés compartir? ¿Cuál fue lo que fue moviendo en los corazones a lo largo de este proceso? Sí, en todo el caminar que venimos haciendo desde sus orígenes, teníamos una frase que nos motivaba mucho, que es tirar todos juntos para el mismo lado. Y la mística que anima este proceso tiene que ver con la comunión, experimentar desde cada realidad dentro de la diócesis una fuerte unión en Jesús, en su buena noticia, y empezar a pensar juntos todos. Es decir, la participación, una nota muy característica, abrir las puertas, dejar que aires nuevos ingresen a nuestra iglesia, dejar que el Espíritu nos vaya animando para que todos los bautizados y todos aquellos que quisieran pudieran expresar y juntos buscar el querer de Dios para nuestra iglesia. Y todo este espíritu de
de comunión, de participación que fue brotando, que fue animando, también respondió a una concepción teológica, podemos decir, eclesial, que fue emergiendo. Así que, Padre Marcelo, también, ¿qué nos puedes compartir de eso? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué caminar juntos? ¿Por qué hacer una pastoral de conjunto? Sí, en primer lugar había un fundamento antropológico, es decir, somos seres sociales por naturaleza y para el ser humano vivir es convivir. Por lo tanto, es una realidad que a nosotros fuertemente nos anima en la construcción de una sociedad. También fundamentos eclesiológicos como pueblo de Dios que camina en la historia y que discierne en cada época la presencia de Dios y por dónde el Señor nos quiere conducir para ser fieles también como Él es a nuestra humanidad. Y sin lugar a dudas el gran principio teológico que es la encarnación. El Señor se encarna en la humanidad, en un tiempo, en un espacio, y desde ahí se revela, se manifiesta y es signo de salvación para todos. Y después había fundamentos más de tipos metodológicos, digamos que la participación implicaba, digamos, ser pueblo de Dios con la dignidad de todos los bautizados como corresponsables de la acción pastoral. Por lo tanto, eso mismo hizo que al comienzo del camino estemos llamados los laicos, los religiosos, los consagrados, los sacerdotes y el obispo. Por eso las primeras instancias del proceso participativo fue también una expresión eclesial. No solamente en la convocatoria, sino también en la conformación del equipo animador diocesano que siempre estuvo presente, digamos, este rostro eclesial desde los distintos laicos que estuvieron en estos más o menos 15 años, en los distintos sacerdotes, en las distintas religiosas y consagrados, y también en el proceso digamos, de los obispos. Primero fue Monseñor Héctor Cardelli, después fue quien estuvo a cargo de la diócesis en el proceso que venía Monseñor Luis Coliasol, que fue el padre de Raúl Jonás, y Monseñor Luis hasta la actualidad. Entonces, como pueblo de Dios, desde ese Cristo encarnado, de ese espíritu de comunión y participación que nos anima, se fue organizando. El equipo se fue organizando, la diócesis, y para eso, para caminar, necesitamos dar pasos específicos, y ahí también podemos hablar de una metodología propia que fue asumiendo y fue desandando todo este camino. Así que, Norita, ¿nos puedes compartir algo de la metodología del proceso de planificación? Sí, Cristian. Como decía el padre Marcelo, es un método de planificación participativa. Para esto, un grupito fuimos a capacitarnos a Buenos Aires durante 5 semanas, recuerdo en el año 2003, y lo que fuimos haciendo en un primer momento, a partir de la mano de este modo de caminar, fue poniendo, digamos, nuestro oído, nuestra mirada, nuestra reflexión en nuestra realidad. Es decir, ¿qué nos está pasando? Nos preguntamos en un primer momento. En esta expresión de Monseñor Angelelli, con un oído en el pueblo, en un primer momento, por medio de asambleas parroquiales, asambleas diocesanas, asambleas zonales, en los cuales miramos nuestra realidad. Y a partir de esta mirada surgieron urgencias prioritarias. La primera urgencia prioritaria es nos proponemos pasar de una parroquia bautizada a una parroquia evangelizada. Después de este primer paso, un segundo momento fue con el otro oído en el Evangelio, es decir, mirar, pensar, el querer de Dios. Nos gustaba decir a nosotros cuál es el querer de Dios para nuestro pueblo. Y a partir de estos dos momentos, con este oído en el pueblo y este oído en el Evangelio, pensar, bueno, qué caminos tenemos que hacer para transformar estas realidades que necesitan urgentemente ser cambiadas, ser transformadas. Y de ahí surgieron las líneas pastorales.
de un modo muy sintético te lo cuento. Fue todo un caminar que fuimos haciendo y que seguimos haciendo junto con vos también que estás allí. Y te invitamos a seguir, a quedarte con nosotros y a seguir desandando este camino de esta vida diocesana. Sí, para mí realmente lo del camino pastoral para mí es una forma de vivir, ¿no? Una manera de ser cristiano, de ser iglesia, de seguir a Cristo, de vivir la comunidad, ¿no? Para mí es una identidad, porque a mí me ayudó mucho en esto es como realmente esto que supone una conversión, porque es aprender a vivir con el otro, ¿no? Al compartir, al caminar juntos, y por eso todos esos nombres y realmente nos va constituyendo como pueblo, ¿no? Esto me parece que es muy rico. Y bueno, y en esta manera de vivir, para mí, sobre todo como sacerdote, como párroco, y en este llamado a pastorear, realmente fue fundamental, ¿no? Porque en realidad le fue dando como una nueva identidad a la parroquia, ¿no? Es decir, esto de venir de una iglesia jerárquica, ¿no? Donde uno tomaba las decisiones, donde iba diciendo cómo se tenían que hacer las cosas, ahora es aprender a hacer muchas asambleas, ¿no? A muchas reuniones, a mucho discernimiento comunitario para ir encontrando junto el camino, ¿no? Así que por eso te decía, es esto una nueva identidad. Sí, y sobre todo esto de que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Escuchar a Jesús en la realidad, ¿no? Es decir, la realidad no solamente porque nos va hablando, sino también como reclamo, ¿no? Y a la parroquia también la descentró, de la figura del sacerdote o la centralidad, porque es ahí donde se maneja, sino justamente muy anclada o muy caminando junto a la realidad de los barrios, y como vos decías también en los momentos turísticos fuerte, muy abierta, muy acogedora, muy cercana y muy también como llevando una buena noticia. Se viene hablando mucho del encuentro, ¿no? Y yo creo que nuestra iglesia diocesana, encontrarse es hacer la experiencia de Cristo, ¿viste? Todo esto que nos dice el Papa Francisco, la cultura del encuentro, es otra vez, ¿no? Es una manera de vivir, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre le pido a la comunidad que venga a los encuentros, a las asambleas. ¿Por qué? Porque hace una experiencia de iglesia, de un Cristo encarnado, un Cristo vivo, un Cristo que está metido en la realidad concreta, ¿no? Yo creo que del encuentro diocesano espero mucho eso, ¿no? Que sea un encuentro muy fraterno, muy celebrativo, muy alegre, y yo creo que más que marcar grandes rumbos, es como un nuevo impulso, un nuevo entusiasmo, un nuevo ardor, que es lo que más necesitan nuestras comunidades. Después la realidad se va transformando sola en el compartir, pero si ese fuego no está adentro, si no nos volvemos a enamorar de la iglesia, de Cristo, de trabajar juntos, yo creo que va a quedar como un mero acontecimiento, ¿no? Y me parece que acá va a haber una experiencia muy fuerte por lo que se ve como expectativa, como preparación. Yo creo que se nos viene un momento muy, muy rico como iglesia diocesana. Gracias por quedarte, seguimos compartiendo aquí este desandar, ir a los orígenes, ir a cómo se fue dando este camino diocesano de planificación en un momento y este camino que continuamos hoy. Así que seguimos compartiendo aquí y preguntar eso justamente, de este descubrirnos pueblo de Dios, de este asumir una metodología bien concreta, como nos compartía hace un rato Norita. ¿Cuáles fueron los primeros pasos también que fueron vivenciando ustedes como equipo en este proceso? Bueno, este ciclo de programas se llama En Camino, ¿verdad, Cristian? Nosotros iniciamos un camino, fuimos dando paso a paso distintas experiencias vitales para nuestra vida como familia diocesana y ¿cómo empezamos a dar estos primeros pasos? Yo recuerdo que fui convocada en ese momento por el obispo de la diócesis, Monseñor Cardelli, a través del encargado de pastoral, que es Marcelo, el padre Marcelo. Fui convocada y también fui acompañada en
en una capacitación, como ya nos contó Nori. Iniciamos este camino con un equipo que se fue afianzando y fue madurando a la vez que acompañaba el caminar que el pueblo de Dios fue haciendo. Pero fundamental es, lo que más a mí me impactó fue el haber sido convocada por el obispo para animar un proceso. Y todo proceso tiene una continuidad, que hoy, que ya estamos en el año 2018, vemos pasos que se concretan y que surgen de eso que iniciamos hace ya mucho tiempo, y que tiene como protagonista a toda la Iglesia diocesana. Fue un gran cambio. A mí, en lo personal, me hizo crecer mucho, me hizo comprender que todos los procesos son lentos, hay altibajos, pero llegan a frutos que son más duraderos. Eso fue una riqueza muy grande, y para concretar este proceso, este camino que hoy seguimos andando, concretamente fueron dándose instancias de participación que ahora el Padre Marcelo nos va a compartir. Bueno, entre las instancias, decíamos anteriormente, era la conformación de referentes para este proceso de planificación en cada una de las parroquias, y eso fue muy rico, porque no en todas las parroquias existía, digamos, así formalmente, algunos que, digamos, eran considerados animadores de la participación de la comunidad. Después todo esto se fue transformando en los consejos pastorales parroquiales, y hoy ya estamos en una instancia casi del cuarto encuentro de consejos pastorales parroquiales en la diócesis. Otra instancia requerida fue ir delineando, digamos, más pastoralmente lo que eran zonas geográficas. Teníamos la zona norte, la zona sur, la zona centro. Después, más adelante, se crea la zona Campania, pero con esto de encontrarse y tener un rostro particular, digamos, de acuerdo a las realidades culturales, territoriales, de fisonomía espiritual y pastoral de cada una de las diócesis. Y también, digamos, este encuentro de la comunidad diocesana presidida por el obispo como instancia de discernimiento, que fueron las asambleas diocesanas, tanto a comienzo de años como a fin de años. Hoy contamos ya más de 30 asambleas en lo que es este siglo XXI como algo propio de nuestro caminar pastoral en la diócesis. En aquel tiempo hubieron asambleas más específicas en orden al proceso de planificación en las parroquias, en las zonas y en la diócesis, pero bueno, hoy se sigue. Y también la búsqueda de luz en la reflexión pastoral, en aquellas primeras jornadas de reflexión pastoral, fuimos buscando a teólogos, pastoralistas. Recuerdo a Jorge Campini, que vino a compartir la reflexión sobre la iglesia, también Néstor Borri, a compartir la reflexión sobre el cristiano en la sociedad. También, bueno, Óscar Urriago, que venía compartiéndonos toda la riqueza del método participativo, que ya venía muy fuertemente desde la conferencia episcopal del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Y bueno, después obviamente nutrido ya con la reflexión, digamos, de lo que fue el tema de Aparecida, discípulos misioneros, donde ya nos empezó a acompañar Monseñor Luis y tantos otros que hasta hoy continúan. En esos momentos, obviamente, la riqueza también fue ir pasando por el corazón, digamos, a través de encuentros o retiros que nos va a compartir Nora.
Sí, justamente estaba pensando en qué momentos, digamos, sumar, ¿no? Primero me gustaría sumarme a lo que decía Yoli en la cuestión de la vivencia. En ese momento también, como Yolanda fui convocada por Monseñor Cardelli a sumarme a este equipo, digamos, animador de este proceso. Y quiero resaltar que éramos un grupo de 7, 8 personas que nos fuimos consolidando como comunidad. Fue una experiencia en lo personal riquísima, de mucho aprendizaje, de mucho compartir, de mucho crecer y de mucha reflexión en orden a ir mirando, digamos, la realidad que iba surgiendo desde las comunidades parroquiales que iban sumando su voz en este camino y se iban sumando, ¿no?, en este camino. Y fundamentalmente aquellos momentos que quiero, digamos, que para mí fueron muy valiosos y que fortalecieron este camino, fueron los retiros zonales. Recuerdo aquellos encuentros del equipo donde reflexionábamos juntos desde dónde, desde qué texto evangélico íbamos a pensar esto, ¿no? Nuestra realidad, nuestro ser, nuestro hacer en nuestra pequeña comunidad y cómo se iban concretando en cada una de las zonas. Y recuerdo con mucha alegría y con un corazón muy agradecido esa vivencia, ¿no? Esa vivencia en los retiros de una verdadera comunión, de ir fortaleciendo nuestra espiritualidad, de ir encontrándonos como hermanos, mucha alegría y mucho entusiasmo de parte de los referentes que se iban sumando de las diferentes comunidades. Yo creo que estos momentos eran momentos de gracia, de mucha gracia, que fueron sosteniendo y siguen sosteniendo este caminito. Y vamos a compartir también ahora al cierre de este bloque algunos testimonios también que nos van a ayudar a ir descubriendo que este camino, que el ir tomando estas opciones juntos también fue implicando un ir descubriendo que nuestra realidad eclesial, social, necesitaba una respuesta como iglesia, como diócesis, como presbiterio, como laicado. Así que compartimos también a otros hermanos que han ido acompañando en este espíritu de comunión y participación este caminar diocesano. Cuando alguien encuentra que hay una dificultad o hay un problema o hay algo para resolver, uno tiene que sentarse a buscar a ver qué nos está pasando, qué es lo que debemos cambiar. Entonces uno empieza a pensar en decir, tengo que discernir, tengo que planificar, tengo que evaluar y en esa marcha ir como creciendo y viendo si los objetivos que uno se plantea en la vida los tiene que ir cambiando, los tiene que ir flexibilizando y viendo hacia dónde tiene que ir. Me parece a mí que un proceso es esto, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que como diócesis teníamos dificultades y entonces fuimos convocando y nos fuimos autoconvocando también como comunidad parroquial, como comunidad zonal y más tarde como comunidad diocesana para ver qué nos estaba sucediendo. Y es así que fuimos viendo en este proceso nuestras dificultades. Y con el aporte de cada uno de los que se fueron arrimando, por ahí al principio medio con un poco de temor, con un poco de introversión, diríamos, ¿no? Fuimos descubriendo realmente que cada uno tiene una riqueza importantísima y fundamental para poder aportar como persona. Hoy por hoy me paro en este lugar y mirando un poquito hacia atrás en la historia,
veo en este andar todo lo que un camino, ¿no? Un proceso tiene en sí mismo. En ese camino tenemos piedritas, tenemos piedras grandes, tenemos cuesta abajo donde vamos caminando cómodamente, tenemos espinas, sí que tenemos alegría y tenemos dolores, y todo ese caminar te lleva a una maduración en la fe y a ayudarte a convertir cada día a vos como persona y tratar de llevar este evangelio a nuestros hermanos. Creo que hoy por hoy, este momento que estamos viviendo como iglesia diocesana, es el producto de eso, ¿no? De un andar, de un caminar, de un encontrarnos y de un decir, bueno, yo soy responsable, como bautizado también, de llevar el evangelio y llevar la buena noticia a nuestros hermanos. No es únicamente una misión y una facultad, por así decirlo, de los sacerdotes, sino que es de toda la comunidad, de todos los hermanos, de todos los bautizados. Y pensábamos que por ahí las cosas ya estaban quizás como finalizadas, o quizás como que habíamos llegado a un punto en el que nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, pero faltaba algo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no, que la conversión es permanente y el caminar es permanente. Y entonces, bueno, que llegamos a este camino diocesano pastoral, al cual todos estamos convocados felizmente. El plan fue una escucha al pueblo, y desde ahí se fue viendo las necesidades de una iglesia en salida, no solamente que esté los sacerdotes y los laicos, sino que sea una iglesia al pueblo. Y el plan fue tirando redes, fueron buscando consenso, muchas reuniones, se trabajó tanto parroquialmente, zonalmente, y luego con el equipo coordinador veníamos con las inquietudes y trabajábamos sobre los desafíos. Desde ahí, cuando en el 2008 salió el primer encuentro diocesano donde salió el libro, los integrantes de la diócesis nos sentimos respaldados porque en el año anterior salió Aparecida, y con el sínodo de Aparecida, ahí confirmaba el espíritu que la diócesis había querido plasmar acá. Estaban los 5 campos, entonces fue como confirmar que el espíritu de la iglesia era ese y que este camino lo teníamos que hacer todos, desde los laicos, pero también con la apertura de los sacerdotes a la participación, a convocar y animar en esta nueva evangelización. Gracias por quedarte, seguimos haciendo camino juntos. Es lindo caminar juntos, ¿me parece? Sí, es lindo, pero también pensaba recién, no es fácil. A veces cuando uno piensa en caminar, a veces caminar solo es más cómodo, ¿no? Entonces también todo esto que vamos compartiendo, que se fue en la diócesis, este deseo de comenzar juntos a hacer un proceso de planificación, de renovación eclesial en las distintas comunidades, no fue sencillo a veces asumirlo, sumando. ¿Qué nos pueden compartir también desde allí, de las distintas instancias que hubo y cómo en nuestra diócesis, en las distintas parroquias, también se fue dando este caminar juntos? Sí, hoy decía que en el camino vamos encontrando distintas realidades. Cuando se inició este proceso, una de las decisiones más importantes era animar a las comunidades, invitar a todos, y fuimos respetando los tiempos.
hubo comunidades que se sumaron prontamente y se contagiaron de esta ola de participación, mi voz es escuchada y tengo algo para decir y quiero desde mi aporte sumar para que juntos transformemos la realidad. Después hubo otras comunidades que miraban un poquito, participaban de algunas instancias, pero no llegaban a movilizar todavía a la gente de sus lugares y hubo otros que demoraron un poquito más y tal vez hay algunos que recién ahora van sumándose. Lo importante es que siempre desde los referentes, desde el equipo animador, desde nuestros pastores, estuvimos respetando los tiempos de cada comunidad. Entonces, hoy podemos decir, encontramos frutos, hoy vemos que el camino continúa con nuevos rostros, con nuevos referentes, con nuevos animadores, pero eso fue posible gracias a que fuimos de a poco impulsando una renovación que nos hizo bien a todos y que el contagio de unos fue ayudando a que otros se vayan sumando. Pensaba, esto no es fácil abrir el corazón y comenzar a hacer ese camino, por eso vale bien la palabra que es un camino. ¿Se puede decir que es un camino de conversión también? Este proceso de planificación, este caminar juntos? Sin duda que sí, es una conversión, en mi caso, y creo que todos podemos decir que es una conversión que parte desde lo personal, que movilizó gratamente, podemos decir, a las comunidades que se abrieron al Espíritu para ir transformando las realidades que necesitaban ser transformadas, enriqueciendo aquellas que se pueden sostener en el tiempo, y una conversión que toca a toda la diócesis. Entonces, bendito sea Dios que con su Espíritu nos fue acompañando siempre. Y hoy ya estamos en el 2018, hace un tiempito vivimos como un momento tan importante volver a renovar y animarnos por el Espíritu, el encuentro de sano de gente pastoral, y mirando todo este camino, toda esta historia y de este proceso de planificación, ¿cuáles fueron siendo las instancias y los pasos y los eventos decisivos que fuimos viviendo en este caminar? Uno de los momentos, fueron muchos momentos, muchas experiencias de encuentro, pero yo me gustaría compartir este momento, esta vivencia de 3 días que compartimos me acuerdo, en el Colegio Sagrada Familia, Villa Sorraquín. Éramos alrededor de 40 personas, laicos, sacerdotes, religiosas, digamos, reflexionando sobre todo este fruto que habíamos realizado hasta ese momento. Hace un ratito yo les decía, comentando la metodología, que fuimos haciendo este paso de mirar la realidad, de iluminarla con el Evangelio, para arribar a las líneas, ¿no? A las líneas pastorales, líneas de acción, y nos encontrábamos con muchas líneas, recuerdo cerca de 30 líneas pastorales, y esos 3 días la tarea fue poder nuclear las líneas en grandes campos, lo llamamos, ¿no? En ese momento, y lo seguimos llamando ahora. Entonces, como les decía, la fuimos aunando en 5 grandes grupos que lo llamamos campos, que son anuncio evangelizador, formación permanente, animación pastoral, renovación pastoral, opción preferencial por los pobres y promoción humana. Esos 5 campos a su vez están pensados, digamos como grandes realidades en los cuales vamos a ir transformándola por medio de estas 5, de estas líneas que se plantearon, digamos, ¿no? Entonces recuerdo que algunos de nosotros coordinamos durante esos 3 días cada uno de los campos,
Y bueno, fuimos rezando mucho, dialogando mucho, también discutiendo y sobre todo vivenciando, como decía Yolanda, la presencia del Espíritu entre nosotros. Y así, digamos, concretamos o fuimos haciendo realidad el Plan Diocesano de Pastoral. Y esta concreción del Plan Diocesano de Pastoral, después de esta maduración, también tuvo su etapa y otro momento decisivo que fue la presentación, me imagino, del plan, el lanzamiento. Sí, un poquito antes, una de las cosas que nosotros queríamos es, digamos, tener una continuidad en la pastoral, y es hermosísimo a partir de lo que decía Yolanda y Nora, decir que la primera etapa fue acompañada por Monseñor Héctor Cardelli, la segunda etapa por el padre Raúl Joanás, y la tercera etapa, la que acaban de testimoniar, por Monseñor Luis Coliasol. Y esto fue una de las riquezas que nos confirmó también que, más allá de cada uno de nosotros, los participantes, si estamos en este camino, es el Señor el que nos pastorea a través de su Espíritu. A partir de ahí se publicaron, a modo de ir haciendo conocer, las líneas pastorales bajo una versión popular que se llamó Tirando las Redes. En vez de aquel mar adentro de Jesús, nosotros acá en nuestros arroyos y ríos andamos con redes, por eso pusimos Tirando las Redes. Y eso fue madurando en 3 años hasta llegar al encuentro diocesano de pastoral en abril del 2008, donde se hizo la promulgación, digamos, del plan previa publicación del mismo, y con una manifestación también en la ciudad y una celebración de envío ya enfrente de la catedral. Y sin lugar a dudas, una de las imágenes en los distintos instrumentos que se fueron elaborando era la de un camino de personas que iban rezagadas, personas que iban adelantadas y otras personas que estaban sentadas al borde del camino, y permanentemente a las comunidades se les preguntaban: ¿y ustedes dónde van? Para reconocernos, para animarnos, para esperarnos, para apurarnos, para invitar de nuevo a ponernos en camino. Y todo eso nos fue llevando como un desafío. Ya Jean Guiton decía de Pablo VI, ¿no?, que el Concilio Vaticano II, iniciado por Juan XXIII, lo tuvo que aterrizar, y eso fue algo fuertísimo que lo hizo gracias a la acción del Espíritu. Y nuestro gran desafío siempre era aterrizar esto. Había surgido de las comunidades, pero volver a las comunidades para hacerlo vida era permanentemente es el desafío. Y por eso en la publicación del Plan Diocesano tomamos esto que nos dice del catecismo, de nuestro caminar y de nuestra conversión y de nuestra santidad. Vamos de comienzo en comienzo, en un comienzo que no tiene fin, siempre recomenzando. Después eso obviamente se fecundó con nuestro jubileo diocesano en abril del 2011, y a partir de ahí ya empezamos a hablar más ampliamente del camino pastoral diocesano, guiado, orientado por el Plan Pastoral Diocesano, surgido de un proceso de planificación participativa. Me gustaba, y nos podemos quedar para cerrar este bloque todos juntos con esta cuestionamiento también, esta interpelación también nosotros ante este camino de esta vida diocesana, también ¿dónde estamos? ¿No? ¿Cómo estamos posicionados? ¿Cómo estamos parados? ¿Nos sentimos que estamos en camino? Veo hoy este camino, que en aquel momento sin duda que fue un proceso, porque fue un inicio, podríamos decir, por momentos muy complicados, por momentos muy difícil porque realmente nos costó mucho poder comprender y entender qué estábamos haciendo, ¿no? Qué es lo que estábamos realizando. Yo miro hoy todo este movimiento de la Iglesia en Camino y veo los frutos de ese momento.
yo recuerdo la anécdota, las palabras de un amigo sacerdote que ya no está entre nosotros y que en ese momento me decía, mira Pablo, padre, yo no entiendo nada, le decía, yo tampoco entiendo nada, me dice, pero de igual manera voy a ir, así que vamos. Y hoy esto me llena realmente de gozo, de alegría, ¿no? De saber de que no fue en vano, de que estamos en camino. Yo creo que este es uno de los frutos de este proceso que empezó allá por el año 2000, 2001, ¿no? Y cosa que hemos podido aprender, entre otras, ¿no? Es de trabajar entre laicos y sacerdotes. Antes no existían los llamados consejos pastorales parroquiales, hoy están presentes en muchas comunidades, por ahí todavía no en todas, y es algo que nos está ayudando a todos, tanto sacerdotes como nosotros los laicos, ¿no? A trabajar en comunidad. La comunión es de todos, no es solamente de algunos, y poder llegar a compartir una mesa entre gente de zonas, entre gente de parroquias diferentes, con carismas diferentes, con estructuras diferentes, formas diferentes, sacerdotes diferentes, ¿no? Es realmente algo muy emotivo y llena muchísimo. Y el hecho de poder dialogar, de poder sentarse a hablar, poder decirnos las cosas, poder compartir lo que yo siento como laico, como papá, como abuelo, es realmente muy bueno. Yo creo que debe ser una de las cosas más lindas que ha quedado de este proceso, de poder trabajar juntos, a la par, en este caso con los sacerdotes. Que de hecho esto no es obra de hombres, no es obra de personas, sino va más allá de la persona, la investidura del sacerdote, del laico, sino que esto es mismísima obra del Espíritu Santo. Te presento la iglesia, aquí estamos, y estamos en camino. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje, un barro dócil que confíe en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al sol, lo nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amó. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo.
seguimos caminando juntos en este día donde estamos haciendo como una memoria agradecida de todo este caminar, de toda esta vida diocesana, de todo este proceso de planificación, de todo este camino después de ir poniendo en marcha lo que el Espíritu fue suscitando entre nosotros y en todo lo que Dios fue poniendo en el camino, en las distintas instancias de participación, de comunión. Dios hizo que desde allí también vayan brotando distintos frutos. ¿Cuáles podemos compartir de todas estas instancias que fueron marcando nuestro camino y que nos fueron mostrando hacia dónde vamos y hacia dónde Dios nos quiere sirviendo como iglesia diocesana? Bueno, nosotros ya hace un tiempo, como decía Marcelo anteriormente, arribamos a este plan diocesano, plan pastoral le llamamos hoy, camino diocesano, y creemos que hay muchos frutos que a lo mejor no se perciben tan abiertamente, porque están allí en la vida de nuestras comunidades. De cada uno de los campos que Nora fue nombrando, seguramente en las comunidades, la gente que está en sus casas puede ir reconociendo, anuncio evangelizador, sí, misiones, experiencias de espíritu misionero, experiencias de formación que se viven desde dentro y en cada comunidad, animando a toda la gente que forma parte de esa comunidad, ¿no? Hoy podemos recordar y reconocer agradecidamente frutos, por ejemplo, los consejos pastorales que ya se han constituido y que en algunas parroquias tienen juntas pastorales parroquiales que continúan formándose, que se van realizando encuentros ininterrumpidamente donde todas participan y la idea es ver cómo estamos parados, cómo concretamos. Hay frutos más notorios en el campo de la formación. Siempre desde que iniciamos este camino se han ido dando como una riqueza las jornadas de reflexión pastoral que se hacen aquí, se comenzaron haciendo aquí en la zona centro y también se fue replicando en otras zonas, en la zona norte, en la zona sur. También como fruto podemos mencionar el seminario de formación para gente de pastoral que también ininterrumpidamente continúa gestando, aportando, ayudando a que reflexionemos, hagamos un discernimiento serio y así tantas otras cosas, una escuela de formación social y política que comenzó y que continúa. Entonces, así podemos seguir nombrando. Yo le voy a pasar para que compartan también aquí los hermanos presentes. Simplemente también se me venía, así como fueron surgiendo instancias concretas de formación en lo pastoral, en ese animar la vida pastoral, también pensaba en los seminarios de catequesis, también que cada vez fue creciendo la conciencia más de poder formarse más, nuestros catequistas, y así personalmente también en el laicado he crecido esa conciencia de que tenemos que prepararnos, tenemos que mirar nuestra realidad, también en la vida social y desde ese campo también de la opción profesional por los pobres, también ha habido un montón de cosas que nos han interpelado en este caminar. Sí, digamos, cuando nosotros hablamos de algunos frutos, no queremos decir que solamente fueron estos, ni mucho menos fueron los mejores, simplemente visibilizamos y hay muchísimos en las distintas instancias. En las instancias, decíamos, de participación, esta conciencia, digamos, de la corresponsabilidad pastoral, como dijo Yoli, en los consejos pastorales parroquiales, en las asambleas diocesanas, en lo mismo de formación en distintos ámbitos, las mismas áreas pastorales con sus instancias de animación, el estilo de animación más cercano, más desde la escucha, el acompañamiento, la formación permanente. Y sí, un fruto del jubileo, del compromiso social, ha sido el surgir de la pastoral de adicciones, que es muy rico, hoy también con una comunidad de rehabilitación y vida.
esta certeza que tenemos de ser parte de una zona pastoral y salir, digamos, de ser simplemente comunidades parroquiales muy ligadas a su jurisdicción. También otros ámbitos de renovación pastoral que buscan la renovación, pero desde el seguimiento a Jesús y desde la conversión, y con tantas instancias y riquezas, ¿no? Esta conciencia de ser pueblo de Dios, ¿no? De encontrarnos laicos, religiosas, consagrados, sacerdotes, el obispo, nos ha hecho mucho bien. Y el crecimiento también de la importancia y la conciencia de encontrarnos, de caminar juntos, de la comunión. Eso es algo que también se percibe en nuestra diócesis, la necesidad de encontrarnos, de crear distintas instancias. Así que damos gracias a Dios también y pensamos juntos, bueno, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir andando. ¿Cuáles les parece que son los principales desafíos que el Señor nos llama a seguir juntos construyendo en nuestra iglesia diocesana? Sí, yo escuchando, retomando lo que decía Yolanda, esta renovación fuertemente que se dio en nuestras comunidades, yo creo que sigue siendo uno de nuestros grandes desafíos, es abrirnos, digamos, ¿no? Abrir las puertas. Este camino es un aire fresco. Haciendo analogía a nuestro día, a este día que vivimos hoy, pero sí, en verdad ha sido un aire fresco que ha entrado, digamos, en nuestra iglesia diocesana, en pos de transformación de la sociedad, digamos, siempre en nuestras líneas aparece eso, digamos, queremos ser pueblo de Dios que camina en nuestra sociedad y que transforma nuestra realidad. Este es uno de los grandes desafíos que todavía seguimos teniendo, digamos, presentes y donde tenemos que seguir, ¿no? Trabajando juntos. Y yo quiero agregar también, ahora hablamos mucho de nuestra iglesia en salida, ¿no? En nuestro plan pastoral muchas veces aparece salir al encuentro del hermano, ir hacia donde están, acompañar al que más necesita. Estamos viviendo tiempos difíciles y hay muchos hermanos que esperan de nosotros como comunidad diocesana que lleguemos, que veamos, que acompañemos, que nos comprometamos, que estemos ahí dispuestos a tender mano, acercarnos primero, ¿no? Y acompañar realidades que hoy son un desafío. Dios y el Espíritu haciendo también que este caminar particular de esta iglesia diocesana también hoy se vea también iluminado por este magisterio del Papa Francisco también. Y se me venía esto de esta reforma misionera de la iglesia. Este camino diocesano nos hace ver eso, que vamos creciendo y vamos madurando en la medida en que salimos, en que caminamos, en que nos encontramos, y así el Señor se nos va manifestando. Así que damos gracias a Dios por todo este camino, por todo lo que Él fue suscitando, lo que sigue obrando en los corazones, en la vida de nuestra iglesia diocesana, que sigue palpitando, que sigue caminando. Le pedimos la gracia a Dios que nos mantenga unidos y siempre en camino, y que cada uno de nosotros también nos podamos sentir parte de esta familia diocesana, de esta iglesia que está llamada a ser presente el reino de Dios. Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas, el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya, esa no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta y la esperanza del suave sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte en camino, sin más demora ponte en medio de ellos, y brillar en tu fe de caminante
mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando. Tu amor de acompañante será el signo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.